Un saludo a todos los que están viendo el video. En este video voy a explicar la solución de un ejercicio de amplificadores operacionales en cascada en lazo abierto, analizando la respuesta en frecuencia. El ejercicio dice, se tiene un amplificador en lazo abierto que se modela internamente como 3 amplificadores en cascada. El primer amplificador tiene una ganancia en lazo abierto de 30, el segundo de 20 y el tercero de 3000. La frecuencia de corte del primero son 300 Hz, la frecuencia de corte del segundo son 100 Hz y la frecuencia de corte del tercero son 1500 Hz. Entonces, también el ejercicio dice, si a este amplificador le entra una señal de 0.00025 por seno de 2000 pi, ¿cuál sería la salida? Entonces estamos modelando un amplificador, este amplificador aquí, lo estamos modelando como 3 amplificadores operacionales en cascada. Y pues hemos visto que un amplificador operacional individual se puede modelar en respuesta en frecuencia como un filtro pasivo RC, un filtro pasa-baja, donde cuando la señal de entrada tiene una frecuencia menor a la frecuencia de corte del filtro, la señal no se atenúa, pero cuando la frecuencia de la señal de entrada supera la frecuencia de corte, la señal se comienza a atenuar en 20 decibeles por década. Bueno, entonces a esta red de 3 amplificadores en cascada se le está ingresando esta señal de 0.00025 por seno de 2000 pi. La pregunta es, si esta señal se le ingresa, ¿cuál va a ser la salida? ¿Sí? Sabemos que son amplificadores que tienen ganancias, o sea que podemos suponer que la salida va a ser más grande que la entrada, y recuerden que la fórmula es que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la ganancia. Aquí en este caso sería por la ganancia total. Y lo primero pues que vamos a ver es que la ganancia total pues sencillamente es la suma de las 3 ganancias, solamente que se suman es cuando están en decibeles. Si no están en decibeles, miren que aquí en el problema yo no las puse en decibeles, entonces se multiplicaría. Bueno, entonces la ganancia total máxima sería la multiplicación de las 3, 30 por 20 por 3000, entonces la ganancia total sería 1.800.000, sería la ganancia total de todo el amplificador, ¿sí? Si lo hubiéramos pasado cada una de decibeles, pues sencillamente las hubiéramos sumado, ¿sí? Y la ganancia total en decibeles es igual a 125.11 decibeles, que es pasar 180.000 a decibeles, haciendo la multiplicación de 20 por el logaritmo de 1.800.000, no 180.000, sino 1.800.000. Bueno, listo, entonces ya podemos ver un primer paso. El primer paso para resolver el problema es hallar la ganancia total. Entonces ya calculamos la ganancia total. Teniendo la ganancia total, entonces vamos a hacer el diagrama de Bode, ¿sí? Que es este. ¿Cómo sería el diagrama de Bode de este ejercicio? Entonces, bueno, aquí pinté un diagrama grande para poder tener resolución, y también, como pueden ver, la pizarra. Y la pizarra la coloqué con cuadritos chiquiticos con una grilla, como para tener una idea de hacer una gráfica a escala. Entonces lo primero que hice fue, para hacer la gráfica a escala, aquí ya está hecha, pero les voy a decir cómo el procedimiento, pues se hace el eje X, que va a ser la ganancia, el eje Y, que va a ser la frecuencia. Entonces se escoge una escala para la ganancia en decibeles. En este caso, yo elegí una escala que una escala por cuadros, donde cada cuadro creo que son 10 decibeles, cada 2 cuadritos pequeñitos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, entonces cada 2 cuadritos son 10 decibeles. Y también elegí, voy a acercar un poco, entonces cada 2 cuadros son 10 decibeles, ¿sí? Voy a intentar si me deja correr un poco esto, si no pues sigo así.
para que quede la gráfica exactamente encima de los cuadros. Bueno, creo que ahí está un poco mejor. Entonces si se pueden dar cuenta, aquí entonces, si ustedes van a hacer eso en una hoja cuadriculada, y entonces cogen la hoja cuadriculada y por lo menos aquí yo coloqué que cada dos cuadros eran 10 dBs. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y así entonces tengo como una gráfica escalada. Y en el eje de la frecuencia, entonces aquí yo tomé una década cada 10 cuadritos. Entonces los primeros 10 cuadros son yo lo tomo que la primera década que quiero graficar es 100, luego la siguiente es 1000. Ah, no, entonces me equivoqué. Lo que les dije, en cada década para mí no son 10 cuadros, sino 20. Miren, si contamos los cuadros desde 100 hasta 1000, habrían 20 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, efectivamente 20 cuadritos, ¿sí? Y luego desde 1000 a 10.000, habrían otros 20 cuadros, desde este 1000 a este 10.000. Entonces, yo tomé que mi resolución por década iba a ser 20 cuadros, solo que no la grafiqué desde 10. ¿Listo? Porque no la necesito graficar desde 10. Entonces ya tengo mi resolución tanto en frecuencia. Acuérdense que en frecuencia estamos manejando escala logarítmica y por eso es que aumenta 10, 1000, 10.000 y aquí estamos manejando en decibeles. Y ya tenemos la gráfica y ya tenemos que nuestra ganancia máxima son 125 decibeles. Entonces buscamos los 125, que contando los cuadros me daría aquí 125 decibeles, y esos 125 decibeles, ahí comienzo a hacer mi gráfica de bode, de respuesta en frecuencia, sin ninguna atenuación. ¿Cuándo comienza a subir la primera atenuación? En la frecuencia de corte más pequeña de los tres amplificadores del problema. Y la frecuencia de corte más pequeña de los tres amplificadores es en 100 Hz. Entonces, en esos 100 Hz, fíjense que no era el primer amplificador, ¿no? Lo que yo les decía en el video pasado, no tienen que estar en orden. El primer amplificador que me comienza a afectar la señal después de 100 Hz es el segundo, y la frecuencia de corte es de 10 Hz. Entonces, de 100 Hz. Entonces, aquí en los 100 Hz busco los 100. Aquí me quedó súper fácil encontrar los 100 porque están dentro de la escala que coloqué y está ya identificado o ya está colocado. Entonces, aquí tengo los 100 Hz y entonces en 100 Hz busco el punto arriba en 125 y desde 125 hasta el punto en 100 Hz hago una línea recta. ¿Listo? Luego yo sé que después de 100 Hz se me va a comenzar a atenuar. ¿Hasta dónde se atenúa? Hasta la siguiente frecuencia de corte, que es 300. Entonces busco 300. Ahora, ubicar 300 ya no es tan fácil, ¿no? La palabra no es fácil, ya no es tan directo. Si ustedes no pueden coger, bueno, aquí era 100, aquí son 1000, entonces 300 queda más o menos por acá. No, eso no se puede hacer así. Entonces yo tengo unos videos que ustedes pueden consultar donde yo les enseño cómo ubicar bien la frecuencia. Entonces, aquí para ubicar bien la frecuencia, sacamos el logaritmo. Entonces, el logaritmo de 300, la que quiero ubicar, igual a 2.48. Y pues yo sé que el 2 significa 100, que es 10 a la 2, y el 48 es como el decimal en el que yo he ubicado si tomo de 100 hasta 1000 una unidad. Entonces, si yo tomo de 100 a 1000 una unidad, el punto 48 queda casi en la mitad. Entonces, por eso aquí casi en la mitad, aquí miren que la línea roja está en la mitad y la línea negra está en la mitad y la roja un poquito antes, que sería 0.48. Entonces, ahí sería donde se ubicaría 300 Hz. Y entonces, ahí en 300 Hz, hasta ahí la señal desciende 20 decibeles por década. ¿Yo cómo hago para hacer esta línea de 20 decibeles por década hasta 300? Entonces lo que ustedes hacen es que como ya saben dónde comienza, ¿sí? Ya saben que la señal comienza aquí en 100, entonces ustedes calculan una década después de 100 y una década después de 100 es 1000. Y en 1000 bajan 20 decibeles, o sea, bajar 20 decibeles es que de 125 donde comienza bajan a 95. Entonces si ustedes se dan cuenta acá, en 95,
está, aquí marqué una línea. Bueno, pero esa línea es para resolver el problema. Por ahorita, si quieren, quitemos esta línea. Quitemos esta línea acá. Listo. Y 20, esta línea. Y vamos a hacer otra línea, que es la de 20 decibeles. Entonces, si comienza la gráfica aquí en 105, cuento 20 hacia abajo. 20 hacia abajo no es como ahorita dije 95, 20 hacia abajo son 105. Entonces, ustedes buscan el 105 en la escala que hicimos, miren, aquí está el 105 y marcan una línea larga en el 105, ¿sí? Entonces, esa línea larga en el 105. Y ya saben que hay una atenuación de 20 dB, ¿cierto? Y entonces, como es por década, entonces una década después de 100 son 1000, entonces aquí marcan una línea larga en 1000 y ahí me queda un punto. Entonces, donde cruza el punto de 1000 y 105, ese punto ustedes lo marcan, ¿cierto? Y este punto aquí de cruce, entonces ustedes trazan una línea desde donde comienza a atenuarse. Entonces trazan una línea desde aquí, desde donde comienza a atenuarse, hasta el punto. ¿Listo? Entonces miren la línea roja que yo tracé, desde donde comienza a atenuarse hasta el punto. Y ya tengo una línea que se atenúa a 20 decibeles por década. Luego entonces, como ya tengo esa línea que se atenúa a 120 decibeles por década, yo sé que la atenuación va a ser desde este punto solamente hasta 300, hasta el punto de 300. Entonces ustedes buscan el punto de 300, donde esa línea, hasta donde esta línea llegue, ¿cierto? Aquí en 300, y entonces vemos que llega solamente hasta acá, ¿sí? Entonces nada más hasta ahí dejan la línea de atenuación, que es esta línea, ¿sí? Esa línea es la que se atenúa aquí en 20 decibeles por década y solamente se coloca hasta ese punto. Entonces, bueno, espero me hayan entendido cómo hice esa línea. Voy a borrar todo lo que coloqué, ¿sí? Entonces, así sería, y así es como se haría esta línea roja. Cuando ya llega a 300, entonces llega en ese punto donde llega a 300, aquí en este punto, ahí ya deja de atenuarse en 20 decibeles por década y ahora comienza a atenuarse a 40 decibeles por década. De acuerdo al video pasado que les explicaba que después de la segunda frecuencia de corte se atenúa a 40. Esta primera atenuación es de menos 20. La primera atenuación es de menos 20 decibeles por década. Aquí me da menos 20 decibeles por década. Y la segunda atenuación la queremos hacer de menos 40. ¿Sí? Entonces sería esta azul. Para hacer esa línea azul, ¿cómo la hice? Entonces yo ya tengo hallado el punto acá en 300, hasta donde llega la línea roja, hasta ahí la corto. Y ahora voy a hacer una nueva línea con una atenuación más pronunciada. Como son 40 decibeles por década, yo sé que esta quedó por aquí en este punto. No sé si ustedes pueden alcanzar a ver aquí un poquito, que el punto aquí me quedó en este punto acá, que es más o menos 115, ¿sí? Entonces 20 decibeles menos después de 115 son 95, ¿sí? Entonces aquí yo sé que son 115 y menos 20 me daría 95. Entonces yo busco en 95, entonces aquí son 125, 120, 115, 105, 95. Están corridos un poquito los números. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí es 80. Aquí es 90. 95 haría como por acá. Entonces ahí hago una línea larga. ¿Listo? Hago una línea larga en 95. Y miro entonces una década después de este punto.
una década después de este punto. Yo les había dicho que yo había marcado 20 cuadritos por década. O sea, voy a buscar aquí desde donde está 300, un poquito antes, 20 cuadritos, ¿cierto? Y eso me da aquí. Entonces, al marcar una década, entonces yo hago mi... Ah, no, qué pena con ustedes. Estoy haciendo mal el problema, porque es que yo lo marqué aquí este en 20 decibeles y esto no es 20 decibeles, sino 40 decibeles. Entonces, no busquemos el 95, sino el 75, ¿sí? Entonces, 95, 85, 75. Ahora sí me cuadra, ¿listo? Entonces, miren, aquí sería el 75. De pronto voy a hacer un poquito esto más largo. ¿Listo? Y ahora sí, tengo 40 decibeles, no eran 20, sino 40. Entonces, el punto aquí estaba en 105, dijimos, y llegamos a 75. Entonces, ya son 40. ¿Sí? Esperen a ver. Miramos acá. Este punto estaba en 115, no en 105. Está en 115 y de 115 bajamos a 75. ¿Listo? Entonces son 40 decibeles. Entonces en 40 decibeles abajo yo marco la línea y abajo entonces busco después de este punto una década que les dije que me había dado aquí, al sumar 20 cuadros. Entonces aquí la subo y busco el punto en que corta esa década. ¿Mm? Entonces de aquí de 300 es más o menos la mitad también, entre 1500 es un poquito más acá, un poquito antes. Entonces tendría ese punto. ¿Listo? Y entonces lo que yo hice fue coger el punto aquí donde iniciaba la frecuencia de corte anterior y hago una línea desde ese punto hasta este punto acá. ¿Sí? Entonces esa línea sería una línea de 40 decibeles por década. ¿Sí? Y esa línea es la que trazo ahí, pero yo no la voy a trazar hasta ahí, sino la voy a trazar hasta la siguiente frecuencia de corte, que es 1500. Antes yo tengo que tener ubicada 1500. ¿Cómo se ubica 1500? Logaritmo de 1500 es igual a 3.17. El 3 significa el 1000, 10 a la 3, y el punto 17 lo busco en la resolución aquí que yo había marcado, que eran 20 cuadros por década. El 17 quedaría más o menos aquí, ¿cierto? Porque punto 1 quedarían 2 cuadritos, punto 2 quedarían 4 cuadritos, antecitos de punto 2 está punto 17. Entonces de ahí sería el 1500, o sea, ese 1500 hasta ese punto de 1500 que es este, va a ir la nueva línea de atenuación. ¿Listo? Entonces de ahí sale la línea azul. Entonces, en resumen, ¿cómo dibujé la línea azul? Cogí la frecuencia de corte anterior, sumé una década y le bajé 40 decibeles. Después de sumar una década y bajarle 40 decibeles, hice una recta grande en ese punto, que es una recta que baja 20, le bajé 40, qué pena. Entonces sumé una década y bajé 40. Y entonces hice una recta grande para bajar 40 decibeles por década. Y esa recta la corté en la frecuencia de corte siguiente, porque después de esa frecuencia de corte viene una atenuación de 60 decibeles por década. Bueno, entonces voy a borrar esto, que era como explicar el procedimiento. Y pues la línea verde sería la línea verde que baja 60 decibeles por década, ¿cierto? Entonces tengo acá 60 decibeles por década. Y el procedimiento es el mismo. Entonces el procedimiento es coger la frecuencia a la que llega la anterior, que es 1500, sumar una década y bajar 60 decibeles, ¿sí? Entonces una década después de 1500 son aquí en 20 cuadros. Entonces sumo 20 cuadros desde 1500 hasta acá, sería una década, y desde este punto bajo 60 decibeles, o sea, estaba en 75, entonces bajo 60, busco en 15, entonces en 15 me da por acá y uno la línea, y ahí ya tengo una línea de 60 decibeles por década. Entonces así se haría el gráfico de Bode,
o el gráfico de respuesta en frecuencia del amplificador en cascada. Ahora ya puedo resolver el problema con el gráfico de Dode, porque teniendo ya el problema, entonces esperen un momento que aquí ya, teniendo el gráfico de Bode, entonces el problema me decía, si a este amplificador entra una señal de 0.00025 por seno de 2000 pi, ¿cuál sería la salida? Pues debo mirar la frecuencia de la señal de entrada para saber cuál es la ganancia. Y la frecuencia de la señal de entrada me dice que es seno de 2000 pi. Entonces yo sé que omega es igual a 2000 pi, igual a 2 pi f, y despejando la frecuencia me da que es una frecuencia de 1000 Hz. ¿Listo? Entonces, al tener una frecuencia aquí en 1000 Hz, yo busco aquí, en el gráfico de Bode, donde queda 1000. Aquí queda 1000. Y entonces trazo aquí la línea, una línea a donde queda 1000, y busco en dónde corta aquí con el gráfico de Bode. Entonces me da que corta en este punto, y entonces busco en ese punto cuál es la ganancia. Entonces aquí busco la ganancia. Y entonces me da ahí una ganancia de, creo que 95, ¿no? Me da 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100, 95. O sea que la ganancia es de 95 decibeles, ¿cierto? O sea que cuando esta señal de entrada entra, cuando esta señal de entrada, que es de 1000 Hz, entra al sistema, entonces él va a tener una atenuación de 95 decibeles de acuerdo al gráfico de Bode que hice, ¿cierto? Entonces la atenuación, aquí coloqué gráficamente la atenuación a 1000 Hz es de 95 decibeles. Entonces paso los decibeles a escala lineal y me da 56.234, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para hallar la señal de salida es multiplicar la señal de entrada por 56.234. Entonces, 56.234 por 0.00025 es igual a 14.1 voltios. O sea que si la señal es en la entrada es 0.00025, la de salida es de 14.1 voltios más el desfase. Ahora, ¿cuál es el desfasamiento? A 1000 Hz. Entonces, para hallar el desfasamiento a 1000 Hz, porque recuerden que los amplificadores no solamente atenúan la señal, sino que cuando ya la señal sobrepasa las frecuencias de corte, la desfasa. Entonces, para hallar el desfase a 1000 Hz, entonces tenemos que el desfase individual de cada amplificador es menos tangente a la -1 de la frecuencia que estoy buscando sobre la frecuencia de corte. Entonces, para eso, hago el desfase producido por cada una de las tres etapas. El desfase del primero, el desfase del segundo y el desfase del tercero. El desfase del primero sería tangente a la -1 de 1000, que es la que estoy buscando, sobre 100, que es la frecuencia corta del primero. El del segundo sería la tangente a la -1 de 1000, que es la que estoy buscando, sobre 300, que sería la frecuencia corta del segundo. Y el otro sería tangente a la -1 de 1000, que es la que estoy buscando, sobre 1500, que es la frecuencia de corte del tercero. Entonces, si resto, o bueno, si sumo los tres desfases que son negativos, terminaría siendo una resta. Entonces, el primero me da 84 grados, el 84.28, el segundo 73.30, el tercero 33.69. Y sumo los tres y me da un desfase total de 191.27 grados. O sea que finalmente la salida sería 14.1 seno de 2000 pi menos 191.27 grados. Sería la respuesta a mi problema. ¿Listo? Entonces ya con esto tengo un problema resuelto de amplificadores en cascada. Fíjense que yo hice por diagrama de Bode la amplitud, o sea, la ganancia, la hallé por diagrama de Bode, y el desfase sí lo hallé con fórmulas. También el desfase se podría hallar con diagrama de Bode, pero la verdad, hacer un diagrama de Bode del desfase total sería un poco más largo que utilizar así la fórmula, ¿sí? Y en cambio, al contrario, el diagrama de Bode de la ganancia sí me conviene hacerlo porque me da una visión más general de cuál sería la atenuación a todas las frecuencias, todas las ganancias a diferentes frecuencias. Bueno, les agradezco la atención a este video. Con esto terminamos la serie de videos de amplificadores operacionales en cascada. Fueron solamente 2 videos. Y
Y pues entonces quedo atento a cualquier duda en el correo electrónico. Muchas gracias por su atención.